Hermanos, nunca pensamos estar aquí con todos ustedes en esta mañana, jamás. Nunca se nos pasó por la imaginación que veríamos a tantos hermanos que en algunos casos han hecho un gran esfuerzo para poder llegar a este lugar esta mañana. Cuando nosotros comenzamos a predicar a sillas vacías, hace ya 2 largos años atrás, nosotros no estábamos haciendo nada especial, simplemente algo diferente. Habíamos estado sirviendo al Señor ya unos cuantos años y ahora nos tocaba seguir haciéndolo, pero a sillas vacías por fe. En muchas ocasiones sentí la tentación, en varias ocasiones más bien, sentí la tentación de dejar de predicar, de dejar de compartir, bajar el púlpito, apagar las cámaras, porque la sensación que tenía en ese momento es que absolutamente nadie estaba viendo aquellos cultos, aquellas reuniones, aquellos mensajes. Vivíamos en aquel tiempo dentro de la iglesia gracias al Señor y eso fue muy bueno, muy positivo, porque con Miriam, que me ayudaba en la alabanza, Elena en el sonido y nuestro hermano Armando desde la casa manejando como podía las cámaras, emitíamos los cultos creyendo que alguien nos estaría viendo. Pero para nuestra sorpresa, desde hace 2 años y un poco, hemos estado conociendo a centenares y a centenares, a miles de personas que en aquellos días, por distintos motivos, comenzaron a ver los mensajes, sobre todo cuando les preguntaba a los hermanos y les decía, pero ¿ustedes cómo nos conocieron a nosotros? Una isla ahí perdida que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está. Una isla que tiene 150 kilómetros de largo. Pues nos decían, bueno, poníamos el nuevo orden mundial y por ahí empezaba una detrás de otra, ¿no? Y entonces tantas veces me dijeron eso que yo dije, voy a ver qué es eso del nuevo orden mundial, porque yo no me acordaba. Y resulta que en aquellos años ya habían pasado 5 años desde que había dado un mensaje titulado El nuevo orden mundial, que hoy en día, si no recuerdo mal, tiene más de 7 millones y pico de visitas de personas que de diferentes partes del mundo han entrado a la página y han conocido al Señor a través de ese mensaje. Y nosotros creíamos que aquello iba a durar un par de semanas, 2, 3 domingos. No es nada agradable, créame, para un pastor el tener que predicar a su iglesia vacía. Pero una hermana que conocimos en Miami, en la iglesia Bautista Betel, que tuvimos una reunión allí muy linda, se me acercó y me dijo, hermano, yo fui esa hermana que te mandé, que te envié un día un mensaje y te dije que cuando pensaras, cuando llegara a tu pensamiento la idea de que nadie les estaba escuchando, era cuando más les estábamos escuchando. Y aquello fue un revulsivo para mi vida hasta el día de hoy, que no ha parado, porque el Señor estaba haciendo una obra preciosa, invisible, donde nadie se podía llevar la gloria, pero solamente, como siempre, se la llevaba a Él. Y yo pido que a Él en esta mañana le demos todo el reconocimiento y todo el honor, porque Él es el único digno de alabanza. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias al Señor. Estoy muy agradecido por este evento que estamos realizando en esta mañana. Quiero darle públicamente a nuestro hermano Jeremías, a su esposa Jessica y a todos los colaboradores que están trabajando con él para hacer posible este evento. Hoy vamos a estar prácticamente todo el día en este lugar y sin la ayuda de ustedes sería totalmente imposible. Nosotros hacemos la parte fácil. Ustedes hacen lo complicado, la organización, las comidas, los traslados, todo eso. Nosotros no hacemos nada especial. Nosotros llevamos ya muchos años haciendo esto y estamos muy agradecidos con el Señor. Y yo quisiera en esta mañana presentarles a los que vienen conmigo. Nuestro hermano Armando, que está ahí siempre detrás de la cámara, que a él le gusta muy poco, casi nada hablar. Él es el que hace posible que todo esto ustedes lo puedan ver en Facebook, en YouTube, ¿verdad? Él es el que hace todo y la verdad es que ha sido una ayuda tremenda en este tiempo, en estos años, ¿sí? También me acompaña mi hija Miriam, que está aquí con nosotros en esta mañana. Ponte de pie, Miriam, por favor, ¿sí? Ella dice, pero papá, ¿por qué no saluda a todo el mundo? ¿Y por qué todo el mundo quiere hacerse fotos con nosotros? No estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y bueno, yo sé que es de cariño, yo sé que ustedes lo hacen con todo el amor del mundo, ¿no? Pero
no nos malcríen, ¿eh? No nos malcríen, ¿eh? ¿Vale? Y me acompaña también mi esposa Elena, que yo quiero pedirle que ella suba aquí arriba y les dé un saludito a todos ustedes. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Buenos días. Gracias, El Jesús. Señor les bendiga a todos. Es una bendición enorme estar Amén. aquí. Gracias, Señor. Como decía mi esposo, pues todo esto es algo que jamás imaginaríamos que pudiera ocurrir. Es algo que nos ha sorprendido ya desde casi el comienzo de la pandemia, que empezó a surgir todo esto, las llamadas, los correos, los mensajes, pero fue algo como una explosión, algo que no habíamos buscado. Seguro que si lo buscáramos no hubiéramos alcanzado a obtener este resultado. Sin embargo, fue algo que no se buscó, ni se programó, ni se organizó para que ocurriese así, sino que Dios le puso ese sentir al pastor de compartir en directo la palabra y bueno, parte para entretenerse, para estar activo y parte para bendecir al pueblo, pero no nos imaginamos nunca, hermanos, que esto alcanzara tanto, el alcance fuera tan inmenso. Sí. Y hay unos versículos que leí el otro día, ya no sé dónde, si en México o no sé dónde, porque a veces veo alguna cara, discúlpeme, y me suena, pero no sé de qué, de qué lugar. Incluso a alguien le dije, tú fuiste a Tenerife, y era de otro punto en el que hemos estado. Cuando tuvimos nuestro primer congreso de la Iglesia Virtual, Grupo 3, que fue una bendición, pues yo puse en el encabezamiento de unas fotografías estos versículos como que es algo que me ha hablado el Señor en cuanto a todo lo que está ocurriendo. Y dice, es un salmo, el 126, versículo 2, que dice: entonces nuestra boca se llenará de risa. Amén. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Amén. Es increíble, pero lo vi tan apropiado para lo que está ocurriendo estos versículos, ¿verdad? Porque de todas partes están diciendo, ¿qué está pasando ahí con esta gente, ahí en esa pequeña isla de Tenerife? Que bueno, que muchos de ustedes sé que no sabían dónde estaba. Algunos por curiosidad pues han buscado en el mapa y dicen, uy, qué lejos del resto de España, ¿verdad? Allí pegados casi a África, allá abajo. Y bueno, el Señor está haciendo grandes cosas. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Amén. Y cómo no vamos a estar agradecidos al Señor? Así es. Porque Él solamente se merece toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra. Así es. Así que a Él solo es al que hay que ser. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno. Bueno, nosotros salimos de Tenerife, ya ni me acuerdo cuándo salimos, ¿cuándo fue? El día 9 de mayo salimos, llegamos a Madrid, de Madrid viajamos a Nueva York, de Nueva York bajamos hasta Georgia, donde Elena tiene unos primos hermanos, allí estuvimos unos días con ellos, fuimos bajando en coche hasta Florida y estuvimos haciendo reuniones muy parecidas a esta, en la ciudad de Orlando, también en Miami, y de ahí nos dimos un salto a México. Fuimos a ver la iglesia en Chalco, la iglesia en Torreón, de ahí cogimos un avión y nos vinimos rumbo a Las Vegas, y jamás en mi vida pensábamos que había tantos hermanos. Ya tenemos un local alquilado en Las Vegas, así con un cartel como este que tienen ustedes aquí, y hay un grupo precioso de hermanos, predicamos en varias iglesias que nos invitaron, estuvimos también en el lugar de culto nuestro. Y de ahí nos vinimos en coche, entre como 10 horas más o menos, conduciendo hasta aquí, hasta San Francisco. Y ya se va notando el cansancio, ¿sabes? A veces me cuesta un poco concentrarme porque son tantos miles de kilómetros, tantas caras, tantos mensajes, tantas llamadas. Discúlpeme si no me acuerdo de vuestros nombres. Ustedes se acuerdan de 2 o 3 de los que venimos, pero aprenderme tantos nombres, y sobre todo las hermanas de Venezuela, gente de Cuba. Algunas hermanas tienen unos nombres tan raros
que me cuesta muchísimo aprenderlo. Entonces, cuando me encuentro con una María, una Margarita, digo, gloria a Dios, gracias al Señor, ¿no? Pues casi hay que pedir discernimiento de espíritu para entender el significado de algunos nombres, ¿no? Miren, hermanos queridos, nosotros justamente estando aquí en los Estados Unidos, el día 31 de mayo, yo cumplí 41 años sirviendo al Señor a tiempo completo. Yo me convertí en una pequeña iglesia. Me convertí en una pequeña iglesia que fue fundada por misioneros norteamericanos de las Asambleas de Dios que fueron a Canarias. Y yo fui el último en mi familia en convertirme. Mi padre fue primeramente, él se convirtió, tuvo un encuentro tremendo con el Señor, luego comenzó ahí con mi hermana y con mi madre, y como a los 3 o 4 meses, calculo yo, pues aparecí por allí y me convertí. Y al poco tiempo yo sentí en mi corazón que si todo eso que allí se enseñaba y se predicaba, que Cristo había muerto por nosotros, que había muerto en una cruz, que lo habían metido en un sepulcro, que había resucitado el tercer día, que había limpiado cuerpos de leprosos, resucitado muertos, transformado centenares, miles de personas. Yo decía, si todo esto es verdad, esto lo tiene que saber todo el mundo. Se lo tenemos que contar a todo el mundo. Entonces, al poco tiempo sentí en mi corazón el deseo de servir al Señor. Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Y el día 31 de mayo de 1981 salí para trasladarme a otra isla. Yo vivía en aquel momento en una isla llamada Las Palmas de Gran Canaria. Y me trasladé, era soltero, muy joven, a la isla de Tenerife, concretamente a Santa Cruz de Tenerife. Y allí estuve un tiempo, hasta que después estuve también un tiempo en el ejército. Y al salir, pues nos casamos y nuestro objetivo en la vida es única y exclusivamente servir al Señor. Hemos hecho de todo un poco. Hemos trabajado años como evangelistas, viajando por muchas partes. Vivimos un tiempo muy hermoso que lo recordamos con mucho cariño en Argentina. Fuimos allí en el año 90 por un par de meses y nos quedamos un año y pico largo, porque era un mover del Señor, un despertamiento espiritual tan espectacular. Aquellas campañas que hacíamos al aire libre de una semana, 15 días, 30 días, realmente fue un tiempo extraordinario. Después decidimos volver a España y bueno, ya comenzamos a fundar iglesias, a pastorear iglesias, a establecer pastores. Y en esta última etapa fue algo nuevo, porque jamás en la vida habíamos tenido la experiencia de tener que decirle a toda una iglesia que no viniera, que no se podían congregar. Nosotros comenzamos a emitir los cultos de los jueves y de los domingos, como bien saben ustedes, y lo hacíamos por fe, totalmente por fe. Las calles estaban totalmente vacías, no había ruidos de coches, de carros, de aviones, de barcos, no había absolutamente nada. Sí recuerdo que oíamos a los pájaros cantar como nunca antes. Aparecieron manadas de delfines y de ballenas azules, que son las más grandes del mundo, en las playas de Canarias. Se respiraba de maravilla y la verdad que fue un tiempo muy especial para nosotros. Durante esos días comenzamos a recibir cientos y cientos de mensajes de WhatsApp, de correos electrónicos, y créanme que nos asustamos. Nos asustamos porque decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces yo tenía un grupo de WhatsApp para atender principalmente a los hermanos de la iglesia, y yo hacía el devocional para los hermanos de la iglesia única y exclusivamente. Pero un día sentí en mi corazón, digo, bueno, si el devocional que estoy haciéndolo por WhatsApp para los hermanos de la iglesia lo hago en abierto, a lo mejor alguien lo verá, alguien más lo podrá ver. Y para mi sorpresa, muchas personas lo comenzaron a escuchar. Y después se me ocurrió lo del pastor online. El pastor online fue simplemente por razones prácticas, pragmáticas. Me escribían centenares de correos haciéndome todo tipo de preguntas. Y entonces, en vez de estar horas hablando de computadora, dame eso, dame. Mira lo que me acaban de regalar. Yo por poco me caigo desmayado al suelo. Poca gente me deja a mí mudo, poca gente, ¿eh? Pero mira lo que me regalaron esta mañana, hermanos. Miren esto. Increíble. No me lo creo. Un regalazo tremendo de una familia. Yo no tengo palabras. Yo para predicar sí, pero para estas cosas yo no tengo palabras. Gracias. Miren,
Entonces decía, en vez de estar horas y horas contestando mensajes, si pongo el teléfono y le contesto a todos de una vez, ya me van a dejar tranquilo. Eso es lo que yo pensé. No me dejaron tranquilo. Empezaron a llover y a llover y a llover y a llover. Preguntas y más preguntas y más preguntas. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, el pastor online. Pero comenzamos a recibir cantidad de llamadas, de correos, de gente que se estaba convirtiendo al Señor. Infinidad de católicos, muy practicantes en todas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Gente que hacía años que no se congregaban en iglesias por distintos motivos. Y entonces le dije, Señor, ayúdame, dame sabiduría para organizar todo esto, porque a mí nadie me enseñó a organizar esto. Cuando estuve en la escuela bíblica, en el seminario, nadie me dijo cómo se organiza una iglesia virtual, ¿verdad? Y entonces nos sentamos alrededor de una mesa, unos cuantos hermanos, y poníamos los papeles que la gente nos mandaba, los de México, los de Costa Rica, los de Alaska, los de Argentina, los de Europa, los de aquí, los de allá. Y bueno, y ahora ya lo tenemos todo clasificado por franjas horarias. Ten en cuenta que ahora mismo para nosotros en las Islas Canarias son 8 horas más. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ahí se levantan y viceversa, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo por grupos. Hicimos 3 grandes grupos. El uno, lo que es Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, la República Dominicana, Puerto Rico, ¿verdad? El 1. El 2 sería todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. Y el grupo número 3, España, Europa y también Israel. Pero claro, necesitamos hombres, necesitamos personas, ¿verdad? Porque en la iglesia virtual no es simplemente pararse delante de una pantalla de televisión o una computadora y ver a un señor predicando, ¿no? Hay escuelas dominicales, hay cultos de oración, hay reuniones para jóvenes, para niños, adolescentes, reuniones para varones. Es todo un trabajo tremendo, casi todos los días hay una actividad. Ahora mismo están ahí conectados un montón de hermanos de muchas partes, están los 3 conectados, los 3 grupos están conectados, viendo y escuchando este culto en directo. Y orábamos para que Dios levantara hombres y mujeres que captaran esta visión. Permítame decirles que nuestro objetivo nunca ha sido hacerle la guerra a la iglesia presencial, jamás. Yo soy pastor de una iglesia física, de una iglesia presencial. Nuestro objetivo era poder atender a miles y a miles de hermanos nuestros en la fe que se habían reconciliado con el Señor, otros que se habían convertido. Tenemos gente que practicó la santería, la brujería, gente atea, gente católica, gente que viene de todos los trasfondos habidos y por haber, y organizar todo eso no ha sido fácil. Pero Dios comenzó a levantar gente, como el caso de Jeremías, su esposa, y tantos hermanos en tantas partes del mundo. A raíz de eso se han comenzado a abrir obras en México, en Colombia, en otros lugares, ¿verdad? Aquí estamos orando para que pronto podamos también alquilar un local. En Las Vegas ya tenemos un local donde hay un grupo de hermanos presenciales que vienen a escuchar los cultos. Y ha sido algo realmente espectacular, ¿verdad? Nunca aceptaremos a gente que ya tienen iglesia y pastor. Nunca. Todos los colaboradores saben que hay muchísima gente que insiste, yo quiero ser parte de su ministerio, pastor, queremos ser miembros de la iglesia virtual, pero ¿usted es miembro de alguna iglesia? Sí, yo me congrego en una iglesia, tengo pastor, pues quédese ahí, hermano, quédese ahí. Usted, gracias al Señor, hoy en día, bien saben ustedes que no es fácil tener una iglesia de sana doctrina, lamentablemente. Lamentablemente, no presumimos de esto, sino al contrario, con dolor en el corazón tenemos que decir que hay muchos circos. Hay muchas iglesias que son auténticas pasarelas, no sé de qué, menos del Evangelio. Iglesias que cantan, no sé a quién le cantan, porque mi Señor hace años que se manchó de ese lugar, ¿verdad? Iglesias que se han convertido en una fuente de ingreso fácil de economía, ¿verdad? Donde se predica la prosperidad y el pedir dinero, pero casualmente el que prospera siempre es el mismo. Y ahora vamos a orar para que el Señor te saque los demonios, y mañana para romper las maldiciones, y pasado para no sé qué, pero siempre pasando por caja, poniendo los dólares encima de la mesa, ¿no? Y toda esa realidad la conocemos y está ahí. Y por eso nuestro objetivo es atender a gente que no tienen congregación, a gente que no tienen un pastor que los atienda, a gente que no tiene un lugar donde poder congregarse y escuchar la sana doctrina, la palabra del Señor. Y Dios nos ha bendecido, Dios ha hecho la obra y la sigue haciendo. Y algunos profetizaron que cuando terminara la pandemia, pues ya todo esto se iba a diluir y ya nadie iba a seguir viendo los cultos. Ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario. Hay muchas estructuras que el Señor ha roto. Hay muchos esquemas
en cristianos religiosos, que hay así en las iglesias, religiosos, que van al culto, creen que por ir al culto ya han cumplido, pero no han ganado un alma para Cristo en su vida. Su vida consiste en trabajar, trabajar, trabajar y más trabajar. No tienen tiempo para orar porque hay que pagar las deudas. No tienen tiempo para leer la Biblia. No tienen tiempo para estar en familia orando juntos y buscando la voluntad del Señor, ni para servir al Señor. No, porque hay que pagar el coche, al auto nuevo y la moto del niño y el yate y el avión y el helicóptero y sabe Dios cuánta cosa rara. Y desde que hemos llegado a este país hemos visto muchos hermanos afanados, muchos. Hermanos que su vida es trabajar y trabajar y trabajar en uno, en dos y hasta en 3 trabajos hemos conocido, hermanos. Y es como si no nos diéramos cuenta de que el Señor viene pronto y que la vida pasa volando. Este año vamos a cumplir, Elena y yo, 61 años, aunque no lo parezca, pero es la realidad. Y llevamos 41 años sirviendo al Señor, pero no creo que me queden 41 años más sirviendo al Señor, ojalá. Mi abuelo murió con 106 años, pero ya predicar con 100, 102, 104, 105 años ya es un poco más complicado, ¿no? Pero lo que está bien claro es que no hay tiempo que perder. Y puede ser que en este tiempo de pandemia el Señor paró a la iglesia, frenó al pueblo de Dios y nos metió en nuestras casas durante meses para que meditáramos y reflexionáramos acerca de lo que estábamos haciendo con nuestra vida. Porque podemos estar sinceramente equivocados, haciendo, creyendo y practicando cosas que si las analizamos a la luz de las Sagradas Escrituras, resulta que no tienen absolutamente nada de bíblicas. Y quiero llevarles en esta mañana al libro de los Hechos. Siempre me ha impactado el título de ese libro. Hechos, actos, acciones. No es el libro de las teorías de Pedro, el libro de los proyectos del apóstol Pablo, de los sueños de la iglesia primitiva. No. Es el libro de los hechos, de las acciones, de los actos palpables que se pueden comprobar, se registraron, para que todos los cristianos a lo largo de la historia supiéramos que el cristianismo no solamente es teoría, sino sobre todo llevar la teoría a la práctica. Porque de nada sirve que seamos oidores si no somos hacedores, cumplidores del texto bíblico, ¿verdad? Y en Hechos, concretamente en el capítulo 26, palabras de Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, leemos en el versículo 9. Pablo está hablando en primera persona del singular, aunque él no escribe el texto, lo escribe Lucas, pero el texto nos dice: yo ciertamente había creído tiempo pasado, había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en el que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Pablo es sincero y él dice: yo creí durante un tiempo de mi vida que mi deber
Mi responsabilidad era impedir el crecimiento, el avance y el desarrollo de este nuevo grupo, de esta nueva secta, como le llamaban en aquel tiempo, de los cristianos, de los meshijí, de los ungidos. Y se esforzó y se tomó muy en serio lo que él creía que era su obligación y deber. Permitió que a muchas personas los mataran, dando su aprobación, dando su voto. En la muerte, en el martirio del mártir Esteban, allí estuvo Pablo, guardando las ropas de los que apedreaban a este gran siervo de Dios. Viajó hasta el extranjero, a un país limítrofe como es Siria, Damasco, su capital, para acoger a los cristianos y llevarlos a la fuerza a Jerusalén y obligarles, torturándolos probablemente, amenazándolos de muerte, de que abandonaran este camino y estas nuevas creencias. Y él estaba 100% convencido, sinceramente equivocado, que esa era su obligación. Muchas veces le pregunto a las personas que se dedican a predicar, pastores, evangelistas, gente que está en el ministerio, ¿por qué predicas lo que predicas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué enseñas lo que enseñas? ¿Es algo que verdaderamente el Señor te ha mostrado y has comprobado a la luz de las Sagradas Escrituras que realmente eso es lo que tienes que hacer, enseñar y compartir? ¿O lo has aprendido de otros y repites como los loros enseñanzas, mandamientos, tradiciones, costumbres que nunca te has parado y has tomado tiempo para analizar a la luz de la palabra de Dios si realmente eso es correcto o no? Lamentablemente hay personas que predican, pero en el fondo no son capaces de demostrar bíblicamente lo que dice que es así. Y esa era la vida del apóstol Pablo, un hombre que fue criado a los pies de un tal Gamaliel. Gamaliel era el Oxford, Cambridge, Yale, la mejor universidad para ser rabino en la época del apóstol Pablo. Gamaliel, por si no lo saben ustedes, era el nieto de un grandísimo rabino llamado Hillel. En aquella época había dos escuelas rabínicas, la de Shammai, que era un ultra, fanático, y la de Hillel. Hillel fue el que dijo: todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazlas tú con ellos. Y esa enseñanza la tomó el Señor Jesucristo de Hillel y la enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Un gran maestro, y el nieto de Hillel era Gamaliel. Saulo no había nacido en Israel, había nacido fuera, en una colonia romana, en Tarso. Y allí él obtuvo, desde la cuna, desde su más tierna infancia, la ciudadanía romana. Pero muchos judíos, y muchos aquí en Estados Unidos también lo hacen, mandan a sus hijos a Israel, sobre todo a la ciudad de Jerusalén, para que aprendan la Torá, para que aprendan las costumbres de sus ancestros, para que se empapen de la cultura de sus antepasados. Y seguramente el papá de Saulo lo mandó a Jerusalén para que aprendiera la palabra, ¿verdad? Seguramente discernió en él una capacidad tremenda para memorizar. Para ser un rabino hace falta a veces aprender libros y libros enteros de memoria, ¿verdad? No solamente algún versiculito suelto por ahí. Y los que no tenían esa capacidad de memorizar y de retener las enseñanzas, entonces aprendían un oficio. Pero Pablo había aprendido un oficio y al mismo tiempo era un tremendo rabino que fue graduado de la escuela de Hillel, de Gamaliel, el nieto de Hillel. Y entonces él, cuando ya es un rabino, él se mete en un grupo llamado los fariseos. Había muchos grupos en aquella época. Él decidió optar por el grupo de los fariseos. Los fariseos tuvieron un buen comienzo, créanme. Yo sé que hay un mensaje durísimo en Mateo capítulo 23 de parte del Señor Jesucristo en contra de la hipocresía y de la falsedad religiosa de los fariseos. Pero cuando nacieron los fariseos, el objetivo era mantenerse puros, ceñidos a la doctrina, ceñidos a la palabra y enseñarle al pueblo las Sagradas Escrituras. Eran maestros, eran intérpretes de la ley. Ellos eran capaces de sacarle significado hasta la más mínima puntuación, a la más mínima palabra de la Escritura. Pero lamentablemente, como bien saben ustedes, con el paso del tiempo se fueron echando a perder, se corrompieron, se convirtieron en profesionales de la religión. Tenían más de 1400 leyes que no tenían nada que ver con la Biblia, pero que ellos las habían inventado. Cómo una persona tiene que caminar,
cómo una persona tiene que sentarse, cómo una persona tiene que lavarse la mano izquierda, la mano derecha, qué tienen que hacer las mujeres en distintos momentos del día, ¿verdad? Cómo tienes que ir al baño, cómo tienes que saludar. Eran miles y miles de reglas. Incluso hasta limitaban los pasos que una persona podía dar en el día de reposo, en Shabbat, diciendo solamente pueden caminar 1050 metros. Si caminas 1051, has quebrantado la ley de Dios y automáticamente perdías todo el crédito y todos los privilegios para poder entrar al templo. Comenzaron a amargarle la vida a la gente con presiones, ¿verdad? Cuando el Señor nuestro Dios no usa la presión, sino la convicción del Espíritu Santo para traer, ¿verdad?, claridad y sencillez y palabra a nuestras vidas. Pablo era un fariseo. Además, cuando ustedes leen, por ejemplo, su currículum en en Filipenses capítulo 3, van a ver que él dice: yo soy fariseo, yo fui circuncidado al 8º día, es decir, puedo demostrar físicamente que formo parte del pacto que Dios ha hecho con la nación de Israel. Además, presumía de ser de la tribu de Benjamín. Cuando el reino se divide, el país se divide en dos, literalmente, y 10 tribus van al norte y adoptan el nombre Israel, y las del sur, Benjamín y Judá, adoptan el nombre de la mayor, de Judá. Los benjaminitas presumían de ser gente apegada al templo. Los del norte se corrompieron, terminaron adorando becerros de oro y no bajaron nunca más a Jerusalén. Y entonces ahí nacen los samaritanos y toda la idolatría. Los asirios atacan las tribus del norte, las destruyen, las desparraman, las dispersan por todas partes del mundo y todavía no han vuelto todas esas tribus. Son las famosas tribus perdidas de Israel. Pero las 2 tribus del sur permanecieron unidas a la casa del rey David. Iban al templo, hacían los sacrificios. También con el paso del tiempo terminaron corrompiéndose espiritualmente hablando, pero los benjaminitas eran gente fiel, y Pablo dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Además, el primer rey de Israel era de la tribu de Benjamín y se llamaba Saúl o Saulo, el mismo nombre que tenía Saúl, Saulo de Tarso. Es decir, él podía presumir de tantas cosas que le podían abrir camino y darle muchas posibilidades de trabajo en el mundo. Y él creía sinceramente que su obligación era ir en contra de esta gente. Él los consideraba enemigos de la ley de Moisés. Y repito, se tomó muy en serio la responsabilidad de destruir a esta gente. Pero cuando va camino hacia Damasco, él tiene un encuentro tremendo con el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cae a tierra y queda totalmente ciego. Y en su lengua materna, en el hebreo, el Señor le habla y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Ahora, la historia demuestra, los evangelios nos demuestran que él nunca conoció personalmente al Señor Jesucristo. Él no formó parte del grupo íntimo de Jesús, los discípulos. Él se convirtió mucho tiempo después de que el Señor ya hubiera ascendido a la gloria, a la diestra del Padre. Él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, de Yeshua. Para él tuvo que ser una sorpresa tremenda cuando el representante, el líder, el jefe de los mesiánicos o cristianos se le presenta y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Y él tuvo que entender que el que se mete con un creyente se mete con el Dios de los creyentes. Él tuvo que entender que el que se mete con un cristiano se mete con el Dios de los cristianos. Y por eso él se queda sorprendido, y cuando oye esa voz, y no era muy frecuente oír la voz de Dios. Se había oído en el Antiguo Testamento en varias ocasiones la voz audible de Dios. En el Nuevo Testamento también se escuchó en varias ocasiones. Por ejemplo, en el día del bautismo, cuando el Señor nuestro Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, en el que deposito toda mi confianza. Óiganlo, síganlo, adórenlo, respétenlo a Él. Pero ahora vuelve a hablar el Señor Jesucristo diciéndole a Saulo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces es cuando él pregunta: ¿quién es el que está detrás de esa voz? Porque él no conocía ni a Jesús ni la voz del Señor Jesucristo. Y si algo tenemos que saber hoy en día, discernir los creyentes en este tiempo loco y problemático en el que estamos viviendo, es aprender a discernir la voz de nuestro Dios.
Para que así no digamos, no, el Señor me dijo. No te dijo nada, ¿eh? No te dijo nada. Es que yo sí, no. Abraham, permítame ponerles un ejemplo para que ustedes vean lo importante que es conocer, discernir la voz de Dios. Que cuando el Señor le dijo a este hombre que vivía en Kuwait, en Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, déjalo todo, sabiendo que iba a ser desheredado cuando los hijos salían en vida del padre. Él se atreve a dejarlo todo, casa, familia, amigos, todo, porque una voz, la voz de un Dios desconocido, aparentemente, le ha ordenado que salga sin saber a dónde ir. Y cuando años más tarde, ese Dios, esa voz, le promete un hijo y le dice, cámbiate el nombre, él en fe lo hace. Y le dice a su esposa que a partir de ahora le llame Abraham y no Abraham, como le habían puesto sus antepasados. Y él sabe que va a ser padre de multitudes y él se goza contando las estrellas y los granitos de arena del desierto, porque él sabe que el Dios que le ha prometido ser padre de multitudes lo va a cumplir. Y cuando tiene al hijo más importante, aquel que te hará sonreír, porque eso es lo que significa Yitzhak, porque está en tiempo futuro, el que te hará sonreír en el futuro. Y cuando el Señor se lo pide en sacrificio, él no duda, él no cuestiona la voz de Dios, él no dice, no puede ser Dios. Dios me lo da y ahora me lo quita. Dios no es así. Yo salí de una religión pagana donde se sacrificaban víctimas humanas, pero Dios nunca le ha pedido a ninguno de sus siervos presentar en sacrificio a ninguno de sus hijos. Pero él no cuestiona a Dios. Él camina 72 horas desde Beersheba, el desierto del Negev, el sur de Israel, hasta lo alto del monte Moriah, casi en el centro del país, en Jerusalén. Y él está dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero él sabe que si lo mata, su Dios es tan poderoso que se lo puede levantar de entre los muertos. Un hombre que nunca había leído la Biblia, un hombre que nunca fue a ninguna congregación, no pagó diezmo ni ofrenda a ningún pastor, no habló en lenguas, no tenía la Biblia ni el Nuevo Testamento, nada, pero él conocía a su Dios y conocía la voz de Dios. Y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía que el Dios que lo había llamado, el Dios que le había prometido ser padre de multitudes y le había dado un hijo, era la misma voz y el mismo Dios que ahora se lo pedía en sacrificio. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es saber discernir la voz de Dios en estos tiempos, donde hay tanto ruido y tantas voces y todo el mundo habla y todo el mundo opina. ¿Y a Dios tenemos oídos para oírle? No es un mandamiento que se repite 7 veces. No hay ningún mandamiento que se repita 7 veces en la Biblia, pero este que te voy a mencionar sí. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oigan, escuchen, presten atención, obedezcan. Y ahora Saulo de Tarso oye una voz de alguien que no conoce. Y por eso le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y entonces el Señor le responde y le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me imagino que se habrá llevado una sorpresa tremenda cuando su sinceridad queda totalmente desmantelada, porque se da cuenta que ha estado persiguiendo sin querer, sin saberlo, al bendito Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque el que se mete con su cuerpo se mete con la cabeza, ¿verdad? Y entonces es cuando ya sabe con quién se está entrevistando, quién tiene delante de sus narices, y ahora viene la pregunta que ojalá todos los cristianos del mundo se atrevieran a hacerle algún día sinceramente al Señor. Bien, ya sé quién eres. Eres Jesús. Lo he estado haciendo mal, me he equivocado, te he perseguido sin querer, pero ahora dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque Saulo es inteligente. Pablo sabe perfectamente que Dios no se va a presentar a una vida simplemente para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada vez que Dios utiliza en su palabra su voz y menciona el nombre de una persona 2 veces, es porque Dios tiene un mensaje y un propósito con esa persona. Les dejo como tarea. Háganlo ustedes. Yo sé cuáles son, pero háganlo ustedes. Busquen en la Biblia personajes que fueron llamados 2 veces por su propio nombre.
Y lean a continuación lo que el Señor les dijo. Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Saulo sabe como conocedor de la Tanaj o del Antiguo Testamento que cuando Dios se presenta a una persona y le llama 2 veces por su propio nombre, es algo reiterativo, es algo que se repite con un propósito especial. Y por eso él ahora, que ha oído su nombre 2 veces pronunciado por el Señor, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Si todos los cristianos el día de su conversión o tiempo posterior se hubieran atrevido a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos maestros de la palabra, cuántos siervos de Dios tendríamos hoy en día sirviendo al Señor? Pero muchos no han hecho nunca esa pregunta al Señor. ¿Tú crees que te convertiste por casualidad? ¿Tú crees que fue casualidad que de los 7,000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra tú te convirtieras? ¿Te llegara a ti la palabra del Señor a través de internet, de una campaña evangelística, de la radio, de un tratado? ¿Tú crees que todo eso es casual? Nuestro Dios es el creador del universo. Él tiene todo bajo control. Ni una hoja de un árbol se cae sin Él saberlo. Él es el Dios omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe. Y omnipresente, está en todas partes. Y cuando Él llegó a tu vida con el Evangelio, en aquel día, en aquel lugar, a través de aquella persona, era porque detrás de esa conversión, detrás de esa experiencia que te marcó un antes y un después en tu vida, hay un propósito. Pero la tragedia de muchos cristianos es que oyeron el Evangelio, nacieron de nuevo, aceptaron al Señor, comenzaron a venir a una iglesia, comenzaron a leer la Biblia, pero ahí se quedaron. Y no han avanzado y no se atrevieron a preguntarle al Señor, tal vez por miedo o porque tenían su propia agenda personal y tienen miedo de que choque sus planes con los de Dios. Pero el apóstol Pablo llegó a decir años más tarde en una de sus epístolas: aprendí a vivir solamente para el Señor, porque para mí el vivir es Cristo, y si tengo que morir es ganancia. Así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque él aprendió seguramente de larguísimas conversaciones con los discípulos que aún estaban con vida, que la última noche cuando el Señor Jesucristo se encierra en aquel huerto, llamado el huerto de Getsemaní, donde se prensaba la aceituna para sacar el aceite, el oro líquido, le oyeron decir: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Allí se dieron cuenta de que el Cordero entró y tuvo que renunciar a su voluntad. Y cuando renunció a su voluntad, aquel Cordero que enmudeció se convirtió en el león de la tribu de Judá. Y cuando llegaron a prenderlo, él no se resistió. Él incluso le llama la atención a uno de sus discípulos porque saca la espada y quiere defender con armas carnales lo que no se puede defender de esa manera, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces ahí ellos entendieron de que el Señor Jesucristo había vivido toda su vida sometido al Padre, pero aún quedaba la más mínima y remota posibilidad de renunciar a la cruz. Pero minutos antes habíamos tomado todo el zumo, todo el vino en el aposento alto. Tú nos dijiste a nosotros sentados alrededor de aquella mesa: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad y bebed, porque esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. Este es el pacto, el nuevo pacto. Y ahora aquí en Getsemaní le tienes que decir al Padre: pasa de mí esta copa, cuando todos nos has hecho beber a todos de la misma copa. Pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre en aquel momento no era: vete ahora a Capernaum a hacer milagros. La voluntad del Padre en aquel momento no era glorificar al Hijo. La voluntad del Padre en aquel momento era que lo crucificaran en una cruz y que lo clavaran y se mofaran de él y le desprendieran de su dignidad, porque si no lo sabías, a los crucificados los colgaban totalmente desnudos, de arriba a abajo, para más vergüenza y humillación. Nada de un trapito, de una... No, totalmente desnudos. Y los escupían y los maltrataban y no los enterraban, que es lo peor que se puede hacer en una cultura
de Oriente Medio es no enterrar a una persona casi al momento. Las peores humillaciones, los peores insultos, las peores vejaciones las experimentó nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar. Y ahora el apóstol Pablo se está entrevistando con ese Cristo glorificado que está a la diestra del Padre, y por eso le pregunta sometido humildemente: ¿qué quieres que haga? Porque no te vas a presentar a mi vida simplemente por presentarte, sino tiene que haber un propósito. Y el Señor le dice: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido. Y dice que lo manda a una casa donde días más tarde viene un discípulo llamado Ananías, que seguramente habrá venido muerto de miedo, porque Pablo era el Rambo de la época, ¿sabes? Pablo era una persona muy peligrosa, tremendamente temperamental, y además con las cartas del sumo sacerdote aquí en el bolsillo, que en cualquier momento, si quiero, te arranco la cabeza y encima me levantan un monumento en Jerusalén. Y ahora yo tengo que ir, imponerle las manos a ese hombre terrible, bautizarlo y darle un mensaje, y al final decirle: y el Señor te ha escogido para que comiences a experimentar en carne propia los dolores y los sufrimientos que le has hecho pasar a tanta gente en este país. Qué carta de presentación, ¿eh? Es como cuando le dice a Pedro: ¿me amas? Sí. ¿Sí? Cuando eras joven ibas a donde te daba la gana y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y dice el texto a continuación: y esto dijo dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar al Maestro. Nosotros siempre buscamos lo cómodo, lo fácil, el país donde más cómodo se viva, donde más seguro estemos, el barrio más tranquilo, el coche más seguro. Siempre buscamos el confort, ¿verdad? Palabra que aparece en la Biblia. Buscamos siempre lo cómodo, lo fácil, donde me sienta más a gusto, más cómodo. La silla más cómoda, el vehículo más cómodo, la casa más cómoda, la iglesia más cómoda. Y el Señor muchas veces nos lleva de la comodidad al desierto y a lugares donde nuestra carne jamás hubiera ido, pero nos lleva porque nuestra vida tiene un dueño, y el dueño es nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue una persona sinceramente equivocada durante años, como hay millones de personas en el mundo sinceramente equivocadas. ¿Cuántas personas han dejado morir a sus esposas en el paritorio porque necesitaban tal vez una transfusión de sangre, pero su secta, su religión les decía: no le den sangre? Y sinceramente veían cómo su esposa moría o sus hijos. ¿Cuántas personas han creído sinceramente tantas y tantas cosas que tal vez predicaron durante años en púlpitos, en iglesias, en campañas, en congresos, en retiros, en convenciones? Pero cuando se paran y el Señor nos confronta y nos sacude, nos damos cuenta de que no es el Señor el que se tiene que adaptar a mi vida. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al Señor. ¿Y cuántas escamas han caído de miles de creyentes que han sido confundidos y manipulados y engañados? ¿Por qué? Porque no leían la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es un amuleto, no es una herradura de la buena suerte, una patita de conejo para que no me pase nada cuando hay desgracia. La palabra de Dios es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el pan que alimenta mi vida, es el espejo donde me veo reflejado cada día. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar tu palabra y guardar tus mandamientos. Eso es la palabra de Dios. Es un mapa, es un GPS, es una brújula que me indica a mí como padre, como pastor, como creyente, hacer las cosas decentemente y con orden. Algunos dicen: bueno, voy a cantar una canción, es para el Señor, no la practicó, no la ensayó, la guitarra desafinada, un desastre, pero es para el Señor. ¿Para qué, señores? ¿Para el mío no? Porque al mío hay que hacer las cosas bien. Estamos cantándole al Rey de Reyes y Señor de los Señores. No estamos entreteniéndonos, ni es un circo la iglesia. Y Pablo tuvo que llegar al convencimiento personal de que se había equivocado, que lo que estaba haciendo no era correcto. Pasa que hay un factor, y quiero tocarlo aunque sea por encima brevemente, que es la voluntad personal. Dios no se mete
donde no lo llaman. Por eso hay gente que escucha un culto aquí o en la internet o en la iglesia y la palabra les pasa por encima. Porque cogieron la llave de su corazón, la cerraron y la tiraron al río. Y el Señor llama. Y si tú no abres, Él no va a perder el tiempo contigo. ¿Qué te crees? ¿Que eres la reina de Saba? ¿Qué te crees tú? El Señor no va a ir detrás tuyo. No seas arrogante y soberbio. El Señor llama, te da una oportunidad, no la quieres, ahí te quedas. Al final del camino hablamos. Ese es nuestro Dios. Alguna gente dice, no, ¿yo qué? Si hasta el aire que respiras no lo puedes comprar con todo el dinero del mundo. La salud que tienes, ¿quién te la dio? El cuerpo que tienes, ¿quién te lo dio? Cómprate otro si quieres. Algunos lo modifican, ponen por aquí, por allá, arriba, abajo, pero la materia prima te la dio el Señor, amigo. Te puedes poner plástico por todos los lados. Y lo que tú quieras. Pero cada vez que te pones algo, estás peor. Porque el diseño de fábrica es el mejor, amigo. Así de claro. Ahora, escúchame. A mí me gusta muchísimo un libro que se lee poquísimo hoy en día. Yo creo que hay muy pocos cristianos que lo han leído, lo leen. Y es el libro del Shir HaShirim. Un libro que se lee cantando, porque es un cántico. Es una letra enorme, pero es un cántico. Y es el libro del cantar de los cantares. Ahí hay una pareja locamente enamorado el uno del otro, ¿verdad? Y se describen con una perfección absoluta. Ella cuando habla de él, bueno, todo lo que me decía Elena cuando me conoció, a veces me entienden, ¿no? Todo aquello. Una descripción magnífica, los ojos, el pelo, la pierna, los dientes, todo, ¿verdad? Pero llega una noche que su amado llega tarde a la casa y toca la puerta. Y ella, la amada, la sulamita, oye la voz de su amado. Y le contesta y le dice, me acabo de lavar los pies, las casas eran de tierra y claro, cuando pisabas te manchabas otra vez. Entonces dice, me acabo de lavar los pies, ya estoy calentita en la cama, otra vez levantarme, mancharme los pies, como que no merece la pena. Y ella dice, es la voz de mi amado que me llama. Sí, ya la oyes, pero ¿y qué? Me está llamando. Pero ella prefiere quedarse cómoda, en su confort, en su estabilidad. Yo me río de la estabilidad que algunos dicen que tienen. Estabilidad tengo yo, seguridad tengo yo, que nunca me voy a quedar sin trabajo. Estabilidad tengo yo, que tengo el mejor jefe del mundo y nunca me va a dar mal por bien. Estabilidad tengo los otros los que salimos al Señor. ¿Qué te parece? Y entonces el amado, ¿qué hace? Coge y se va, se marcha. Y entonces ella se da cuenta, dice, uy, se levanta, abre la puerta, dice que huele al olor de su amado, pero con el olor no vive nadie. Y entonces dice que va por las calles de Jerusalén gritando, enferma de amor, y diciendo aquello de, ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado señalado entre 10,000? Y lo describe a la perfección. Lo conocía, pero no le abrió la puerta. Conocía la teoría, pero a la hora de la verdad, del esfuerzo, del sacrificio, de decir, me levanto y como si me tengo que ir arrastrando, no lo has hecho. Entonces vives de la gloria del pasado, vives de un cristianismo teórico, vives de algo que conoces pero no practicas, no aplicas en tu vida. Y entonces la enferman, la humillan, la palean y dice que no para hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentra le dice, ponme como una marca sobre tu brazo, como si fuera una especie de tatuaje, ¿verdad? Porque ella estaba enferma, porque había perdido la presencia de su amado. Y lo más grande que tenemos hoy en día no son nuestros templos, nuestros equipos de sonido, nuestros instrumentos, nuestros coches, No, eso no vale nada. Eso se lo llevan un huracán en 3 minutos. Lo más hermoso que tenemos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque eso nadie nos la puede quitar. No importa si tienes 20 años o 70 o 90, da igual. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos venido aquí a esta ciudad, primero porque tenía muchísimas ganas de estar con mi hermano Jeremías y su esposa, conocerles a todos ustedes, pero sobre todas las cosas, para que si hay alguien en esta mañana entre nosotros aquí, que nunca has invitado a Jesús a que entre en tu corazón, que hoy tengas la oportunidad de poder hacerlo. Yo no vengo a anotarte a ninguna religión ni a ninguna secta. Mira,
Tú has vivido toda tu vida sin necesidad de conocerme a mí, perfectamente. Y yo he vivido sin necesidad de conocerte a ti, perfectísimamente. No nos necesitamos el uno al otro. Pero yo he venido aquí para hablarte del Señor. Para que tú tengas la oportunidad, para que el día de mañana, cuando te presentes, que te vas a presentar, aunque no lo creas, te vas a presentar delante de Dios, no tengas la excusa de decir, Dios mío, es que a mí nadie me habló de Jesús. Yo no conocí nunca a nadie que fuera cambiado por tu poder. Y yo no cambié no porque no quería, sino porque no pude. No, yo vine aquí para que no tengas excusa posible y para que sepas que Cristo te ama y murió por ti en la cruz. Y quiere perdonar hoy tus pecados. Y quiere ser tu Señor y Salvador. Para eso yo vine aquí en esta mañana. Todo lo demás es pasajero y superfluo. Pero lo importante es que Él en esta mañana está aquí con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero preguntar en este momento a nuestro Dios, a ustedes en el nombre del Señor, ¿quieres recibir en esta mañana al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal? Yo pido a todos los hermanos que estemos orando en este momento. Es un momento muy delicado, muy importante. Dame la nota de re y vamos a cantar Renuévame, Señor Jesús. Si en esta mañana entre nosotros hay alguna persona que le quiere rendir su vida al Señor Jesús, ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde, no lo sé. Pero hoy el Señor te ha traído a esta reunión para que tú conozcas de Él, de su obra, de su amor. Para que sepas que no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra, llámese pastor, reverendo, obispo, papa o quien sea, que te pueda a ti perdonar tus pecados. Nadie. Es un atributo solamente de Dios. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Para que tú tengas seguridad de salvación en tu alma. Para que Él te acompañe todos los días de tu vida hasta que Él venga a buscarte. Y para que nunca más te encuentres sola, sino que sepas que Él está contigo a tu lado. Si hay personas en esta mañana entre nosotros que le quieren entregar, que le quieren rendir su vida al Señor Jesús, levanta tu mano ahora y estaremos orando por ti, para que el Señor te bendiga y te guarde. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida al Señor Jesús? Levante su mano. Estaremos orando por usted. Con estos focos prácticamente no veo nada, pero las personas que levantaron su mano, vamos a ponernos todos de pie este día. Y quiero que todos en alta voz repitamos, los que levantaron sus manos, y todos juntos digan conmigo, Señor Jesús. Fuerte, hermano. Señor Jesús, muchas gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque tú ocupaste mi lugar. Y hoy, amado Dios, yo te entrego mi vida. Dígalo. Yo hoy me rindo a Jesús, mi amado. Confieso públicamente que el Señor Jesús será a partir de hoy mi Señor y mi Salvador personal. Me rindo a ti, dígaselo. Yo me rindo a ti, Señor Jesús. Hazme un hijo tuyo e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación que me has dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Hay gozo en el cielo. Hay gozo en la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor.